Apreciados hermanos, nuevamente quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento de la palabra de Dios. A mí me ha hecho mucho bien, por eso lo comparto, en la esperanza de que también a ustedes esta amonestación de parte del Señor les haga bien como me ha hecho bien a mí. Y para ello quiero leer en dos lugares en la Escritura. Primeramente, un versículo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12 y el versículo 11. Allí leemos así: en lo que requiere diligencia, es decir, servicio o actividad, ocupación, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea que en este servicio para el Señor, en esta ocupación o actividad, tenemos que ser no perezosos. Ahora, es interesante que a veces confundimos cuando tenemos sueño y decir estoy perezoso. No siempre es así. El diccionario tiene su manera de definir y lo vamos a ver luego. Pero antes vamos a leer en el Antiguo Testamento, donde nos vamos a quedar, teniendo en mente este texto de Romanos 12:11. En lo que requiere actividad, servicio, no perezosos, no flojos. Ahora vamos a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, el versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Que Dios bendiga la palabra suya al corazón nuestro. Tenemos acá un pensamiento, hermanos, una recomendación entre las muchas recomendaciones de las obligaciones y deberes que tiene un cristiano. En esta carta a sus hermanos en Roma, en el capítulo 12, el apóstol Pablo, entre las muchas recomendaciones, hace esta: que en lo que en la obra del Señor necesita que seamos diligentes, activos, no tenemos que ser perezosos. Y Salomón nos plantea acá un caso, y esto es interesante. Nos vamos a quedar aquí, en este capítulo 24 de Proverbios, versos 30 al 34. Salomón pasó junto al campo o la viña del hombre perezoso. Y yo les ruego a ustedes que todos nos acerquemos también a ese campo al cual se acercó Salomón. ¿Qué vemos? Lo que vio Salomón: un panorama de desolación. ¿Por qué un panorama de desolación? La viña está abandonada. Y yo quisiera que acá apliquemos este pasaje, esta viña, a la viña del Señor, a la iglesia, a la labranza de Dios, que es la iglesia. La viña está abandonada, fíjese. Los espinos y las ortigas han crecido hasta cubrir el campo. La cerca o el vallado está destruido. ¿Y la razón?
es que el encargado es perezoso. ¿Qué es la pereza? El diccionario castellano explica esto, que la pereza es la flojedad o negligencia. Va más allá en su explicación el léxico castellano. Es la repugnancia al trabajo o a cumplir las obligaciones que uno tiene. Pero aparte de esta pereza, se nota aquí que el encargado es falto de entendimiento. Así dice el versículo 30. Entendimiento, el entendimiento es la falta de conocimiento, la falta de comprensión. La palabra entender se define en su etimología como conocer. Eso es la palabra entender, conocer, venir a conocer, observar, darse cuenta. O sea que es amplio el concepto en su significado de la palabra entender. Ahora, diríamos nosotros, estos son los incrédulos. No, los incrédulos no tienen la exclusividad de este pecado, que también se llama inercia o desidia. También alcanza al creyente. Es uno de los factores negativos, amado hermano, es uno de los factores negativos que conspiran contra el crecimiento y el avivamiento de la obra del Señor. El que tú seas perezoso, el que yo sea perezoso, el que yo sea negligente, el que yo sea falto de entendimiento, falto de visión espiritual, el que tú tengas también esa falta. Esto evita, interfiere en el desarrollo, en el crecimiento, en el avivamiento de la obra del Señor. Hermano querido, si yo como creyente hago mía, por ejemplo, la súplica de Habacuc capítulo 3, verso 2, allí hay una súplica del profeta en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice, oh Jehová, aviva tu obra. Si yo digo eso, y muchas veces lo he dicho, ¿y cuántos creyentes han hecho esta frase lema de grandes concentraciones, grandes conferencias, que grandes expositores, oradores fogosos han hablado, oh Jehová, aviva tu obra? Pero mientras que como miembro de la iglesia, yo me limito cómodamente solo a asistir a las reuniones y desde el balcón mirar cómo trabajan los hermanos. No tiene sentido que yo diga, oh Jehová, aviva tu obra, si yo solamente soy un espectador en la iglesia. No le he puesto el hombro a la obra, a la iglesia, a las actividades. En ese caso, debería cambiar mi oración. En vez de decir, oh Jehová, aviva tu obra, tendría que decir, oh Señor, avívame a mí. Es que el avivamiento debe comenzar conmigo. Qué fácil, amados hermanos, es cantar el himno, las estrofas del himno 511, ¿no es cierto? Con qué gusto lo cantamos, el himno 511, y cuando dice, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Qué fácil es cantar el himno 144. Avívanos, Señor. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser, cuando en realidad no nos estamos dejando manejar por el Espíritu Santo. No estamos queriendo andar en el Espíritu. No estamos queriendo producir los frutos que produce el Espíritu en nuestras vidas. Dice el versículo 33 de este capítulo
de este capítulo 24, un poco de sueño, cabeceando otro poco. Mire, un poco de sueño, cabeceando otro poco. Amados hermanos, si hasta aquí hemos sido creyentes pasivos en la iglesia, si usted se conforma con ser salvo, con asistir a las reuniones, con participar de la cena del Señor, con dar su ofrenda y no pone el hombro a las responsabilidades, le digo, querido hermano, es hora de levantarnos del sueño. No desoigamos el pedido del Señor que está hecho en Mateo el capítulo 21, verso 28, en la parábola de los dos hijos. Allí el Señor dice: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Si no escuchamos al Señor, si como responsables del cuidado de los bienes del Señor no reaccionamos, el resultado será una iglesia como campo de labranza abandonado. La iglesia será un campo donde hay ausencia de cosecha. Seremos un pueblo de Dios que no da fragancia ni fruto para el Señor. ¿Por qué? Porque le habrán cubierto las espinas y las ortigas, que no son otra cosa que obras de la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, como dice en Gálatas 5:20. Iglesias que en vez de ser activos con las manos y con todo el cuerpo, más de uno es activo solo con la lengua, produciendo celos, disensiones. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta, querido hermano. Aunque seamos obreros silenciosos, seamos como Jacobo, el primero de los apóstoles en ofrecer su vida para el Señor, decapitado por Herodes en el capítulo 12 de los Hechos. Distinto a su hermano Juan. Su hermano Juan era un predicador. Su hermano Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, pero Jacobo ninguno. Era un apóstol silencioso. Era un apóstol fiel, pero era un hombre que dio su vida por el Señor, trabajó por la iglesia. Seamos obreros, guardianes, celosos. No dejemos que el enemigo haga portillos y derribe la cerca o el vallado, porque la iglesia quedará abierta a las perniciosas influencias del mundo exterior y seremos responsables de grandes daños. Pasaremos a la historia dentro del pueblo de Dios como los hombres que hemos abierto portillo y hemos permitido que entre el daño a destruir la iglesia. Dice el verso 32, y aquí lo tengo a mano, la versión moderna, que me gusta más su traducción. El capítulo 24 de Proverbios, verso 32. La versión moderna dice así: al ver esto, me puse a reflexionar, miré y recibí instrucción. Querido hermano, que este mensaje nos haga reflexionar y reaccionar oportunamente. Al ver esto, porque les he pedido de entrada que nos acerquemos al campo del perezoso y contemplemos junto con Salomón y terminemos diciendo, al ver esto, este desastre, esta desolación, me puse a reflexionar, miré y recibí instrucción. Que el Señor bendiga su buena palabra.